Saludos amigos, bienvenidos a esta presentación de La Voz del Retirado, aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas. 106.9 zona metropolitana de Santo Domingo, nuestra frecuencia FM, y 102.7 nuestra frecuencia desde Alto Bandera, desde lo alto de la loma de nuestro país, para toda la República Dominicana y cubriendo también toda la geografía que nos compete en la zona fronteriza. La Voz de las Fuerzas Armadas. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes su espacio La Voz del Retirado. Un programa auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Carmen Guava ya está acá, junto a César Dalmací, este servidor Carlos Santana, y también tenemos a Cordero, periodista, locutor, oficial de la gloriosa Fuerza Aérea de República Dominicana y un gran ser humano. Así que nosotros tenemos en el día de hoy un invitado que de vez en cuando viene y nos da la mano, nos apoya con sus sabios consejos profesionales y que nos ubica mejor y nos da informaciones que nos permiten ser mentalmente mejores seres humanos. Carmen Guava, adelante, buenas tardes. Gracias, Carlos, qué honor. Señores, me siento muy contenta. Hoy tenemos, como siempre, manteles largos, celebrando la vida, dándole gracias a Dios por todas las oportunidades que nos regala y que nosotros permitimos que Él llegue a nuestros corazones. En este mes celebramos, don César, el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de República Dominicana. Y es el mes dedicado a la Biblia. Así es. Y también podemos hablar de la cercanía ya de los meses festivos, de los BRE. Los dominicanos, señores, buenas tardes. Así doy el saludo a todos ustedes. Los dominicanos somos, yo no digo privilegiados, doblemente bendecidos. Sí. Porque el 24 de este mes, como usted dice, celebramos el día de nuestra Virgen de las Mercedes, que es la patrona. La patrona del pueblo dominicano. Mucha gente piensa que es la Virgen de la Altagracia. Esa es la protectora. Esa es la protectora. Exacto. Tenemos dos vírgenes. O sea, es una, 3 padres de la patria. 2 advocaciones y una sola Virgen. Sí, y 3 colores en la bandera. Así es. Así que tenemos muchas cosas bonitas. Definitivamente tenemos un gran país. Qué bueno, los dominicanos somos fabulosos. Por eso me gusta mucho al final cuando usted concluimos este espacio, que usted dice, sean felices. Sí, yo lo declaro. Que viva la República Dominicana. Lo decreto, me encanta mismo, eso, sí. Decretado. Señores, pues hoy nosotros queremos enviarle un saludo a todos los que son los protagonistas de este programa, que son nuestros retirados de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y todos los oyentes de esta estación de radio, La Voz de las Fuerzas Armadas, también a todos los comandantes generales y nuestro señor ministro, un saludo fabuloso para ellos, porque nos sirven de plataforma, nos sirven de ayudantes para que este programa sigue en el aire. Y de chispa, de bujía para seguir hacia adelante. Ya con 4 años en el aire. Ininterrumpido. Exactamente, y con el mismo amor y el mismo respeto de siempre. Y para mí es una gran satisfacción. Le decía a Carlos, Carmen, que, bueno, cuando nos desmontábamos del vehículo, le decía, óyeme, qué bien uno se siente tener la oportunidad de venir a aportar, a dar algo, a entregar algo. Todo, sí. Así veníamos con esa conversación, porque tenemos nosotros, por ejemplo, Carlos y yo tenemos en esta etapa 15 años de manera ininterrumpida sentándonos aquí a dar un aporte, a entregar a la sociedad parte de lo que la misma sociedad le ha dado realmente, a entregar nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo con gran amor. Y su conocimiento sobre todo. Claro, a la sociedad y ¿cómo se llama? A las Fuerzas Armadas. Y lo hacemos con mucho gusto. Veníamos precisamente con esa conversación. Exactamente. Por ejemplo, el invitado que tenemos, yo le escribo, le planteo mi inquietud y siempre me dice que sí. Y yo sé que él lo hace porque él tiene las mismas inquietudes que tenemos nosotros y el problema emocional, el problema de salud que tiene nuestro país. Filadel Mejía Santana es un oficial, un primer teniente de la policía, pero yo no lo veo como oficial de la policía. Yo lo veo como una persona multiplicadora, una persona que suma, una persona que tiene la buena intención de que las informaciones que él nos da
se apliquen. Y si nos escuchan 20 personas y de esas 20 personas hay 2 que asumen las informaciones, yo estoy satisfecha. Porque él es un psicólogo clínico, es un psicoterapeuta familiar, es docente, es conferencista y coordinador de los servicios de psicología del Hospital General Docente de la Policía Nacional, de lo cual yo estoy muy orgullosa del trabajo que ese equipo de psicólogos y de psiquiatras realizan en nuestra institución. Así que vamos a aprovecharte al máximo hoy y a darte la bienvenida y agradecerte el tiempo, que yo sé que deja de hacer cosas para estar con nosotros aquí en La Voz del Retirado. Buenas tardes, para mí es un honor y más que un placer tener la oportunidad siempre de compartir con todos ustedes, pues vaga la redundancia, como dice nuestro compañero, esa acción de sumar, de darle a la sociedad, es algo que fluye de manera natural, es una vocación. Sí. Es prácticamente llenar expectativas para fortalecer nuestro sistema social, con entrega, ahínco, fervor, devoción, Sí. que, como usted dice, cuando usted me pregunta, ¿Filadelfo puede? Yo siempre puedo. Sí, gracias a Dios. Sí, yo siempre puedo porque Sí. ya yo he desarrollado esa capacidad de dar respuesta en tiempo récord. Sí, Es difícil que me hagan una solicitud de mi trabajo, de mi carrera, que eso no se resuelva en un chasquido, Sí. porque son necesidades que tienen las personas. Y cuando me solicitan, entiendo que es porque hay algo que ya no se puede esperar. Entonces tengo por costumbre decirle a los muchachos que trabajan conmigo, cita de una vez, llegó aquí, vamos a atenderlo. Claro. nosotros tenemos hoy un plato sobre la mesa, pero a nivel institucional, ¿cómo están los servicios de consulta ya en el área de salud mental del área del hospital? Bueno, realmente estamos llenando las expectativas de acuerdo a las solicitudes. Es decir, la persona va a buscar el servicio hoy y hoy mismo lo atendemos. Le brindamos la asistencia de una vez. Es una metodología de trabajo que ya tenemos instaurada. Porque todo el que tiene una situación emocional, ya cuando acude al centro de salud mental, es porque prácticamente no aguanta más. Entonces no le podemos poner de que ven en tantos días. No. Hacemos el primer abordaje y luego ese primer abordaje le ponemos una cita cerquita para trabajar con ese paciente. Es decir, buscamos la manera de llenar la expectativa en un lazo de tiempo corto, porque no le hacemos tiempo a los temas de salud mental. Es peligroso. Es un riesgo, porque que las personas están presentando hoy en día muchas situaciones y el peligro, el factor riesgo está en el tiempo. A la salud mental no se le da tiempo. A los temas de salud mental no se le da tiempo. Mire, eso yo le felicito por esa decisión y esa voluntad de servicio y entrega, porque realmente a eso no se le da tiempo. Y esto que voy a decir, obviamente no es una crítica, una inquietud y una que sé que la tienen también las más altas instancias, pero aunque cada hospital prácticamente tiene una unidad de salud mental en todo el país, pero yo creo que hace falta que rehabilitemos, por ejemplo, el Padre Villini, como le llamábamos, o el 28, que la gente comúnmente le llamaba, de una manera muy especial, fruto de la necesidad que tiene el país, y que regionales también hayan centros especializados. Eso lo estoy yo diciendo porque como que me inquieta un poco en virtud del problema de salubridad mental que estamos viviendo realmente en la sociedad dominicana y en el mundo, ¿no? Porque nosotros no estamos exentos de toda la realidad mundial. Aprovecho y le pregunto, doctor, ¿cómo observa o qué actitud ha de tomar una persona en un grupo familiar o la familia ante una persona que empiece a mostrar algún tipo de conducta que quizá no sea inusual y usted lo identifica? ¿Qué puede hacer el conglomerado familiar? Pues, pero ven acá, Juan no es así, lo veo que está retraído, lo veo que no come muy bien, lo siento que no está durmiendo muy bien. O sea, ¿qué debería hacer la persona ante esas primeras fases que va notando en ese familiar? Con relación al tema familiar, hay que identificar que la sangre te hace pariente y el compromiso es que fortalece la estructura familiar, esos lazos. Eso definitivamente es así. Entonces, hay personas que tienen familia, pero no enfocada en las situaciones que ellos proyectan. Muchas veces sí tienen un hogar,
que los integrantes del hogar sí se enfocan en las situaciones que ellos presentan. Por tal razón, ya la parte familiar tienen que estar muy cerca, circundante, para poder identificar los factores de riesgo que presenta una persona. Se dan señales. Significativas. Sí. Hay personas que cuando están pasando por una situación emocional, principalmente con altos niveles de ansiedad, la persona anda muy deprisa. Tú te das cuenta inclusive en algo muy sencillo, andando con él, dando un paseíto, cómo se estaciona. El estacionamiento es amplio. Si el estacionamiento es amplio y el vehículo tiene la proporción, no hay necesidad de que se atraviese. Porque lo colateral de atravesarse o de estacionarse mal implica en una discusión cuando salga del establecimiento comercial. Sí, claro. Entonces automáticamente tú tienes que decir, caramba, pero mi tío no está bien. Porque habiendo espacio suficiente, mira cómo se estaciona. Pero eso es premeditado, sería... No, realmente es que la mente es como el guardarropa. Pero oye, ¿qué detalle está dando el ¿Cómo doctor? así? El guardarropa, si está desordenado, tú lo tienes desordenado, así mismo tú tienes tu mente. ¿Cómo va a ser? Claro, es un factor de indicador que pone en evidencia cómo están las emociones de la persona. Ok. Doctor, hay una persona, vecina, que vive sola, una doña, y entonces creo que fue el domingo que estaba ella sentado ahí cerca de la casa, ahí en la calle hablando con un amigo. Y ella sí me acerca y me dice, mira, yo no sé, me están entrando a la casa y se me llevaron todo. No tengo nada en la nevera, nada. Tengo la casa envuelta en un... Sí. Sí. Desorden. Yo no sé si llamar a la policía o llamar al arrendatario. Entonces, y me dejaron 2 fundas en la puerta. Una funda con una comida, una cosa, y otra funda con una ropa. Y yo, ¿cómo hacer la doña? Sí. Yo, pero bueno, ¿y con qué tú crees que yo voy a hacer? Bueno, llamar primero al señor del arrendatario y explíquele eso. Pero yo sé que no es así. Yo sé que hay otra, trayendo otra, ¿Tiene y problema? veo en ella un deterioro físico muy acelerado. Sí. Entonces, es como usted dice, tú acabas de decir que a los asuntos mentales, a los asuntos de la mente hay que andarle rápido porque eso no se puede dar tiempo. Y es cierto lo que Carlos está diciendo, es cierto. Eso me tiene sumamente preocupado. inquieto y preocupado, que ya yo no la veo, caramba, no he visto fulana hoy porque uno no sabe qué puede pasar. Eso es así. Incluso en estos días llamó a la policía y tenía la policía acudió, Y ella no tiene y estaban alguna... los policías dentro de su apartamento con ella. Y digo yo, caramba, esto. Y yo pregunto si no tiene algún familiar o algo, porque yo sé que es una situación que puede degenerar. Hoy está así, pero mañana uno no sabe. Necesita ayuda. Ella está haciendo crisis, ¿qué puede ¿verdad? pasar? Sí. Cuando yo la veo, eso es lo que ella me manifiesta y es su comportamiento que ya lo dice constantemente. Está haciendo crisis ella. Puede ser que sea una pacientita que está pasando por una situación con un cuadro del trastorno esquizofreniforme, sacando conclusiones per se, de acuerdo a lo que usted pone en evidencia. Un amigo también me dijo que me habló de eso de la esquizofrenia. Esquizofrenia. Sí, porque puede ser que ella provoque todo eso y llegue un momento que quizá no se acuerde. Entonces, hay que ver si es una dama que está atravesando una situación y no ha recibido todavía las primeras atenciones. Porque hay muchas personas que están padeciendo situaciones emocionales relacionadas a patologías múltiples, pero no tienen la medicación. Y seguro vive sola ella. Sí. Que es peor. Eso es otro factor de riesgo más significativo, porque entonces usted quizás un vecino puede ver la conducta inadecuada en ella, o quizás la forma desalineada de ella proyectarse ante usted, y usted saca una conclusión y dice, caramba, algo no está bien. Porque una de las características fundamentales de que estamos bien emocionalmente es cómo nos proyectamos ante los ojos de la sociedad. La persona que está bien emocionalmente siente una fuerte necesidad de cuidar su imagen. De cuidar su imagen. ¿Por qué? La primera impresión es la que cuenta. Y nos alimentamos de lo que observamos. No, porque de repente también... Sí, de repente siempre anda bien cuidadita, porque ella va, trabaja en una iglesia, todo ese tipo de cosas, y de repente va, te manifiesta eso, pero quizás al otro día si te ve y dice, yo no sé qué pasó, me llevaron todo de nuevo. Oh, Dios mío. O sea que tiene esos espacios así. Bueno, se une a nuestra mesa. Que son preocupantes. Bueno, llegó Plata. Ahora Plata. El tránsito hace estrago en nosotros, pero bueno. Muchas gracias. Fíjese, yo con relación a lo que está diciendo Carlos, hablando de los temas familiares, yo tengo una pariente que ella tiene problemas
Bueno, usted sabe más o menos, hermano, de lo que le estoy tratando. Porque usted conoce alguito. Ella me dice a mí ayer que ella tiene miedo de ir a la cocina porque está oscura, de su propia casa. Y que ella tiene miedo que llueva por los truenos y porque llueve. Y ella no quiere que sea oscura. Yo digo que ella tiene quizás algún trauma de su niñez con relación a la oscuridad, porque a mí la oscuridad, para mí es algo normal. Yo oscuro sé dónde está todo en mi casa. Y si una persona que yo todo el tiempo en una casa, sabe dónde está cada jarro, como digo yo. Entonces, ella, por ejemplo, ve que hay un pequeño accidente de un motor fuera de la casa, ya ella está con un estrés incontrolable, con una ansiedad, a pesar de que está en tratamiento médico. Yo digo que ella también está en un proceso de activo, ¿verdad? De problemas de ansioso, no sé, porque como no soy psicólogo ni psiquiatra, no puedo evaluarla. Pero son asuntos familiares, son señales que yo estoy viendo. Realmente, cuando hay una proyección de temor a la oscuridad, a los truenos, el miedo es una construcción. El ser humano no nace temiéndole a nada. Eso le digo yo a ella. Las cucarachas, cuando tú brincas, tu hija comienza a brincar. Sí. La serpiente, el movimiento rectilíneo, generan un impacto psicológico. Un tablazo que brinca. Tú la ves, tú corres, tú brincas. Tu hija lo asimila como un patrón que debe exhibir ante la serpiente, ante la cucaracha y ante los ratones. Entonces tú enseñas a tu hija a temer. La oscuridad juega el mismo papel. Si tú desde pequeño, tú acostumbras a trabajar esa parte de que hay un momento que hay luz y hay otro momento que se requiere la oscuridad para descansar, el niño se acostumbra a eso. Porque inclusive el proceso melatoninérgico, que es el que induce el sueño, necesita oscuridad, no necesita La luz. melatonina. La melatonina que produce el cerebro, es decir, automáticamente ya son las 6:30, 7 de la noche, el proceso melatoninérgico le manda una señal al cerebro Se dispara. de que hay que comenzar a prepararse para el descanso. Y eso lo que te indica a ti a las 9 de la noche, que tú comienzas a bostezar. Tú sientes esa señal, y tú sientes como ese bostezo. Es porque la melatonina se ha adherido a tu cerebro y te está preparando para descansar. Entonces, ¿por qué hay personas que no duermen? Porque cuando se dispara la melatonina, tenemos cortisol en el cerebro. ¿Y qué produce el cortisol en el cerebro? El estrés. Mire, le estamos hablando El calor. Exacto, a un público Sí. muy heterogéneo. Entonces a mí me gusta siempre pensar en el otro, en que En el lenguaje. usted habla de melatonina y de cortisol, pero alguna gente que de pronto, ¿qué No es sabe, no eso? sabe. ¿Qué sustancias son esas? Usted podría allanar un poquito. Bien, la melatonina la produce el cerebro. La melatonina es el proceso mediante el cual el cerebro recibe las señales para que se prepare todo el cuerpo para el descanso. El cerebro lo produce en un estado natural, la melatonina. No es la melatonina que venden en la farmacia, ¿eh? Es una pastillita. Viene siendo un estimulante de lo que tu cerebro produce en un estado natural. Entonces, cuando la persona está sana de sus emociones, que no tiene ansiedad, ni tiene ninguna condición psicopatológica, la melatonina sube al cerebro a las 7 de la noche y se acopla a las 9. Y ya la persona duerme en un estado natural. Esas son las personas sanas emocionalmente, que no necesitan ningún antialérgico ni ninguna pastillita extra para dormir. Son personas que duermen su ciclo normal, pero llevan un estilo de vida para lograr esa meta. ¿Y en qué consiste ese estilo de vida? En saber dejar cada situación en donde se produce, en tener una alimentación balanceada, en dormir sus horas adecuadas y no tener cambios en el ciclo del sueño. Nosotros tenemos en nuestras instituciones, tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía, situaciones que se generan con nuestros soldados y con nuestros policías, porque se produce alteración del ritmo circadiano. La alteración del ritmo circadiano es lo que controla el ciclo del sueño. Hay soldados que trabajan de noche y muchas veces no pueden dormir en el día por muchos factores. Entonces, automáticamente... O cambio de lugares. Exactamente, cambio de lugares. Automáticamente cambia la dinámica de que tú tienes que dormir de noche y que en el día trabaja. Y viceversa, ya tu cerebro se resetea. Sí. Y cambia por completo la química cerebral. Es lo que produce alteración, produce arranque de la ira, produce estrés, irritabilidad. Que cuando lo asociamos al factor calor, las personas que tienen problemas o temas de presión, de hipotiroidismo, de circulación, porque el cuerpo necesita una temperatura en la noche para descansar. Baja los niveles, el cuerpo en automático
de temperatura para que tú descanses. Pero cuando tenemos el tema de calor y esa persona no tiene el aire acondicionado o no tiene los factores para enfriar ese cuerpo, a pesar de los factores biológicos, no va a descansar. Entonces al otro día es la persona con la que tú vas a lidiar que va a proyectar los comportamientos violentos, que te va a hacer así. ¡Pah! Una mala palabra, un improperio. ¿De verdad? Es una persona que ha pasado su día alterado, con un cambio en su ciclo de sueño. Y por tal razón en la noche tampoco puede descansar, porque quizá está trabajando o hay factores de riesgo que no le permiten tener un descanso. Entonces yo soy de los que digo siempre que más que jueces debemos ver la situación del individuo para identificar las razones por las cuales se comporta, cómo se comporta. Sí. Es por eso que cuando me llega la investigación de un miembro policial, lo primero que yo hago es identificar cómo está su ciclo de sueño. Porque a partir de ahí yo comienzo a sacar las conclusiones para identificar los factores de riesgo que están provocando la conducta inadecuada. Es esencial que el sueño sea completo en una persona per se, en cualquier ser humano, para poder entonces tener descanso que requiere. Fíjese, la ministra de lo Interior y Policía ayer expuso de manera abierta al público, a todo el público, porque no estoy hablando de manera personalizada, que ella tiene un proyecto para unificarse a Salud Pública, al Ministerio de Salud Pública, para ver de qué manera pueden planificar un proyecto, prácticamente lo mismo, pero hacer los planes de cómo ayudar a los dominicanos con los problemas de salud mental. En lo que yo estoy de acuerdo 1000%. Pero le pregunto yo ahora a Fidel Mejía, este mes de agosto fue un mes muy difícil para este país, donde hubo la muerte de 111, ¿verdad? 111 personas. 111, dice la... 111 personas. ¿A qué mi profesional en la psicología, con conocimiento de terapeuta familiar y con experiencia, usted cree que haya acontecido eso? ¿Por qué razón? Puede ser por las redes, puede ser por la bebida, puede ser por el calor, puede ser por situación económica. ¿Qué usted cree que es el elemento, el factor especial para que este acontecimiento en un mes haya pasado en nuestro país? Tendríamos que identificar los factores por los cuales se han producido de manera diversificada esos eventos. Cada uno. Sí, porque tenemos, como usted acaba de decir, valga la redundancia, las redes sociales que nos dan un cóctel de situaciones que se conjugan en un lazo de tiempo y se ponen en evidencia en ese mismo lazo de tiempo. Pero los factores diversificados para que se produzcan todos esos tipos de situaciones emergen de una sola fuente, y es la estructura del hogar. La casa. Sí, la estructura del hogar. La Porque casa. siempre se habla, no, que la educación en las escuelas. La escuela es un 10%, el hogar es un 90%. Ellos van a buscar un 10% en los centros educativos, pero el hogar es un 90%. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos en nuestra sociedad una gran cantidad de hogares monoparentales, constituidos por una figura, una madre que lucha con varios niños. Y hay una crianza que se repite. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablo de que la crianza se repite y viene de un hogar monoparental, usted dejó sus hijos con alguien que se lo cuida, que quizás no tiene los valores y la formación que tiene usted. Usted está pagando una minoría de lo poco que usted percibe. Cocina y limpia. Exactamente. Prende la televisión. Pero no hay una formación adecuada de modelo que la reciba el niño para edificarse y subir como un adulto en valores. Entonces tenemos, cuando nos vamos a la maternidad, la mayoría de las parturientas que van, no sé si usted tiene muchos que no pasan por ahí, son jóvenes sin esposo, con la madre, una abuela o una tía. ¿Qué está pariendo nuestra sociedad, coloquialmente hablando? Sí. Niños de hogares monoparentales, sin una plataforma que permita fortalecer una crianza asertiva. Porque ¿de dónde viene? Niños paridos por niñas. Exactamente. Sí. Entonces, ¿de dónde que viene la parte de la asertividad en la crianza? Del conocimiento, de tener un molde. Porque usted no cría con un manual. Ningún padre cría con un manual. No. El manual, le digo cuál es. Usted que como padre preparó las fortalezas emocionales, espirituales y de valores. Y luego va a hacer una transferencia
Y luego esa transferencia va a ser el modelo a seguir de esa criatura para que sea mejor de lo que Tan usted es ante sencillo los como lo ojos de la está diciendo, sociedad. así es. Es verdad. Entonces, estamos hablando de un tema con mucha tela por donde cortar. Porque lo primero que necesitamos es formar padres con las condiciones adecuadas para que luego puedan dar hijos ejemplo. Y ahí es que tenemos la carencia. Entonces, ¿por qué usted cree que tenemos ingreso significativo en todas las instituciones cada qué periodo de tiempo? Un mayor número de efectivos militares y policiales a las sociedades dicen claro que tenemos un número muy amplio de falta de educación. Muchos militares dicen falta de educación en una sociedad. Y una sociedad con 11.523.000 y pico de habitantes, para tener tantos soldados que controlen los comportamientos de esas personas, habla claro de que está creciendo todos los días los temas de crianza. Sí. ¿Ah? Porque no se necesitan muchos soldados para erradicar las conductas inadecuadas. Lo que necesitamos es fortalecer la educación en las familias y así no necesitamos muchos soldados. Vamos a hablar con la señora. Escúcheme, doctor, señores. Buenas tardes. Buenas tardes, cariño. Buenas tardes. Bienvenido. Usted sabe, a mí me gustan las estadísticas y al parecer, por lo que escucho, nosotros los dominicanos no somos muy dados a las estadísticas. Y yo le pregunto a usted, dentro del campo de la psicología, que es probable, la otra vez cuando usted estuvo aquí, yo siempre le pregunté cómo asociación, si usted, por ejemplo, se vinculaba, porque los núcleos profesionales se juntan, socializan aspectos, conductas, y por ejemplo, la sociedad dominicana realmente tiene más tendencia a la violencia que a la armonía como sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad armoniosa. Ajá. Es una sociedad de celebración. Es una sociedad que lo celebra todo prácticamente. El tema es que nosotros, en nuestra naturaleza como seres humanos, nos movemos de manera constante buscando el placer y evitando el dolor. Entonces, ¿de dónde es que emerge el tema de la violencia? El tema de la violencia tiene muchos temas. Vamos a ver los espacios en donde se generan la violencia. Que ahí podríamos sacar estadísticas subjetivas de los espacios en donde se genera la violencia. Hay lugares de expendio de bebida barata, de personas que acuden a consumir Y otras sustancias. y otras sustancias psicoactivas. Entonces, hay lugares que son de la alta sociedad, en donde la bebida ya hay una exclusividad, que usted va a tomarse un trago, una copa, y se retira del lugar. Perfecto. Entonces, en esos espacios se generan menos temas de violencia que en los espacios en donde se consume más barata la bebida. Porque hay personas que consumen de una forma que tiene como finalidad reducir sus niveles de ansiedad para conciliar el sueño. Y hay otros que consumen de una manera social para disfrutar el momento. Y el libertinaje también tiene que ver, ¿verdad? Juega un papel, pero hay dos tipos de consumidores sociales de las bebidas alcohólicas. El que es para actividad social. Mira, nos vamos a juntar en tal restaurante, vamos a compartir, me dio un traguito y ya pasó. Pero hay otro que necesita 4 y 5 litros Y amanecer. y amanecer. Y luego se liga con otras sustancias. Y un cerebro amanecido con alcohol y sustancias, Una bomba de realmente ya tiempo. está descontrolado, ¿verdad? Pero claro que sí, automáticamente Pero- ya el efecto del alcohol juega su papel, automáticamente hay un descontrol y el sueño, la falta del sueño, termina de ser un detonante. Yo no voy a señalar ningún caso, pero nosotros vivimos aquí en el país, aquí, y estamos al tanto y atentos a todo lo que pasa. Y lo digo por lo que usted está diciendo, mi apreciado doctor. No quisiera decir que un sector social sea más violento que otro. De pronto un sector social pudiera tener más promoción y publicidad, por decirlo así, que Puede otro. ser que sí. Porque en otros sectores de una clase distinta, y estoy hablando muy en genérico, hemos visto, si vemos solo lo que ha pasado este año en sectores de la sociedad, vemos entonces que la violencia puede estar tanto a nivel de una sociedad alta como baja. No, realmente, O sea, yo quiero defender, y lo tengo que decir, o sea, no porque yo sea de un barrio y me dé 2 litros de ron, aquel que se da un trago del whisky más caro
yo tengo que ser más violento, no necesariamente. Y perdóneme, doctor. que No, entendí. pero es que estamos realmente, como usted dice, pero estamos realmente, valga la redundancia, delimitando los factores de riesgo que influyen en las incidencias de la violencia. No estamos yendo a los espacios en donde más se generan, como tocamos el punto de las estadísticas subjetivas, en donde se pueden generar, y los factores de riesgo que inciden más en ese tipo de situaciones. Yo puedo decir también a ambos que hay sociedades que se saben manejar. Hay gente que se manejan y no Mira, salen. aquí tuvimos un caso y que no fue un sale, escándalo y no fue muy sale. alto. Sí. O sea que hablar de la violencia, yo no soy especialista de la conducta, el especialista está aquí, pero hablar de la violencia, eso tiene muchas aristas. Eso Sí. es así. Y entonces hay que verla una por una, como para que estadísticamente podamos hacer una evaluación y entonces decir tal o cual cosa. Cuando él habló de estadística ahorita, yo reconsideré el término que Filadelfia habló de estadística y que también habló Abraham Plata. Hay estadísticas que solamente van en un lado y hay otro lado que no se usan porque no convienen. Y usted sabe, yo me estoy refiriendo que no puedo ampliar por razones obvias. Pero hablando de la violencia per se, una se informa de eso a través de los noticieros. Quizá la violencia siempre ha existido y no se conocían por razones de que no se Cuidado, informaban. porque los noticiarios venden eso porque eso le garantiza un mayor Exacto. consumo de Y las mismas redes sociales. o sea, un mayor consumo de audiencia. Eso es un factor, ¿ves? Porque eso es lo que vende. Es lo que estoy diciendo. La gente compra es lo eso. que estoy diciendo. Y los noticiarios son muy dados a ese tipo de cosas. Suceden muchísimas informaciones importantes que los noticiarios Pero yo- no la proyectan porque dicen ellos que no les genera lo que ellos buscan. Cuando porque yo hablaba, un noticiario Carlos, sí. es una empresa como cualquiera y como empresa quiere generar. Promueve el sensacionalismo, Cuando yo sería hablaba, así. Quiere cuando yo generar hablaba ganancias. con Filadelfia del asunto de la cantidad, y retomé el asunto de la estadística y me dije a mí misma, pero puede ser que un sector que sí esté dando las informaciones correspondientes y hay otro que se está manejando. Carmen, déjame decirle a ustedes que en una ocasión yo presentaba un noticiario de una empresa a X hora. Y entonces a esa hora las noticias que se difundían eran específicas. Noticias económicas, noticias deportivas, noticias, temas de salud, tratado simplemente como no Sí. a profundidad. Lo que convenía. Y lo que se difundía allí, pocas veces había noticias que venían de la violencia, que proyectaban un ambiente desagradable. No le interesaba el tema. Porque el target, el público al que iba dirigido Exactamente. ese noticiario, después me di cuenta, era un público muy selecto. Muy selecto. Después porque me encontraba con personas que lo consumían y me digo, pero acá que hay algo. Entonces me di cuenta de eso. O sea que eso se maneja a nivel de los medios. Una cosa, doctor, yo soy docente en una escuela de locución y me he dado cuenta en los últimos tiempos de que si tengo 20 estudiantes en un aula, tengo 4 varones y 16 hembras. Hay casos donde solamente hay 2 varones. Y después, en estos días yo estaba en una clase y éramos 17 en el curso y el único varón era yo. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué fenómeno No es extraño sociológico se en está estos dando ahí? tiempos. Eso es normal eso. Lo masculino. En los la últimos 10 años, yo diría Sí. y escúcheme, en los últimos 15 años, yo creo que no es extraño eso ya. ese Él es factor. docente también. Doctor, ¿qué se da ahí, doctor? Ayúdame con eso, doctor. Pero yo recuerdo que cuando hice la licenciatura, Sí. observaba 50 mujeres y 4 hombres y 5 en las sesiones. Entonces ha llovido un poco. La especialidad también. sí. Éramos 3 hombres Sí. prácticamente y todas mujeres. ¿Qué ocurre? Hoy en día hay una necesidad muy fuerte de querer impresionar. Y el hombre, lamentablemente, se enfoca en hacer dinero como sea para llenar las expectativas de Ay, las mi damas. madre. Te ha dado el clavo. Por tal razón, De querer impresionar. se han declinado en el hombre esa parte de buscar esos conocimientos a profundidad, en una gran proporción, de buscar esos conocimientos a profundidad. Es la mujer que se enfoca. Yo recibo estudiantes de todas las universidades y les puedo decir que es raro yo ver un hombre, nada más veo mujeres Sí. en ciencia.
Pues vivan las mujeres. Sí, Entonces. realmente. Entonces, ¿qué ocurre con eso? El hombre está enfocado en hacer dinero para llenar las expectativas de esa chica que está estudiando. Porque yo veo que la lleva un caballero siempre. A las chicas cuando Bien van. montado. Sí, bien montado. ¿Cómo se dice por ahí? Una planta. Entonces, mira, realmente, esa necesidad de que el hombre tiene que tener condiciones para interactuar o entablar una relación juega un papel preponderante. Dios mío. Es por tal razón que el hombre ahora mismo está enfocado en llenar las expectativas de su Sí. parte pecuniaria y no en las universidades. Ese trabajo de las universidades no es un trabajo sencillo. ¿Ah? No es un trabajo sencillo. No es Es sencillo. un trabajo fuerte. Fuerte, sí. Pero por eso entonces, como él el que resuelve, él es el dueño de esa propiedad. Y por eso tú tienes que hacer lo que yo diga. Y ahí viene mucho que la situación de violencia intrafamiliar. Mire, Porque yo soy el dueño tuyo, yo soy lo que proveo. tocó un factor de riesgo importantísimo. Sí. Claro, Porque es lo que yo percibo. importante. Tocó un Sí. factor de Importante. riesgo. Sí. Porque realmente, como decía Anthony Río, para poner un poco de chip y fuego a la conversación, Sí. él decía que existían dos tipos de hombres, uno conquistado y uno conquistador. El hombre conquistado es ese hombre que tiene las condiciones para llenar las expectativas de la dama. Cuando pasa por ahí, causa un impacto psicológico y dice, wow, el tipo está bueno. Y el otro, El hombre conquistador, con carencia, tema de autoestima, le faltan las palabras. A veces quizás hasta ciertas cosas, pero tiene par de pesos, regala mucho, asedia y acosa. es el conquistador. Sí, el conquistador que se desvive dándolo todo y se queda sin nada para ver si llena la expectativa de esa mujer que lo ignora todo el tiempo. Para que crea que él tiene billete, que él es duro. Exactamente, pero Ay, tiene mi muchas madre. carencias. Y la falta de carencia no dejan que esa dama le preste atención. Porque el hombre cuando tiene muchas carencias no llena las expectativas de la mujer. A la mujer le gusta el hombre que tenga carácter, actitud Eso y personalidad. depende, no generalice. Que no se tire por ahí. En Filadelfia, la mayoría de los no generalice, casos. no generalice, Filadelfia. Ey, en la mayoría de los casos. Oye, Ahora no, vamos a ver el grupo poblacional de Entonces, no, el no. conquistador es el que genera la violencia intrafamiliar. Se podría decir que sí, porque el que hace la mayoría de los aportes. El que maneja, el dueño. El dueño mío. porque me Jean-Paul mantiene. Sartre y Simone de Beauvoir decía que una relación manipulada o controlada se vuelve objeto. Sí. Y de un objeto no se puede recibir amor. Entonces. Ey, se escuchó bonito, ¿verdad? Sí, tú eres el dueño Lindo, mío. entonces. Porque tú me Sí. compraste el Yo carro tengo de la que cambiar casa. eso. Te estoy Me resolviendo manda la el salón, universidad. me meté a la tarjeta. Exacto. Usted es mía, Exacto. propiedad mía. Ay, no me coja el teléfono cuando yo te pero- llamo. Pero espérate. Si es propiedad mía, es porque ella le permite ser su propiedad. Porque vamos a ver Exactamente. las dos cosas. Porque es una persona, a pesar de que está estudiando, no Es tiene plata. la capacidad de Señor, sentirse es así, segura. ¿verdad, plata? por Desde falta de luego, seguridad. desde luego. porque él la me- manipula, porque él Espérese, esto, no, pero pero eso ella por se está fal- dejando Pero manipular. eso por falta de seguridad en ella misma y por comodidad. Porque pues vete a entonces, pie para la veamos escuela. Vive en permítanme, una casa permítanme, quizás, No. quizás no vale la comparación. El problema de que Cordero. la mujer pueda reclamar libertad en un tipo de relación así, porque a veces reclamar la libertad le suceda como un hombre que fue a la justicia a reclamar derechos, pero le reclamaba a un poderoso. Y resultó que por reclamar sus derechos, resultó muerto. Entonces, Eso- en su epitafio, cuando lo entierran, dice, aquí yacen los restos mortales de fulano de tal, quien murió reclamando sus derechos. Y hubiese sido mejor que no hubiera tenido derechos que reclamar. Eso sucede con la mujer cuando Sí, es vive a muy clásico. expensas de ese tipo de personas que aunque quiera zafarse de él, salir de él no puede. Sí, pero escuche lo siguiente. El doctor es policía, oficial de la policía aquí. Cuando alguien allá afuera contraviene con la ley Ujú. y el policía viene y lo somete y lo lleva, lo detiene y lo procesan en la justicia y el tipo está preso. ¿Qué resulta?
¿Fue el policía que lo metió preso? No, no fue el policía. Fue su conducta. Fue su conducta. Entonces no me venga a mí a decir que él la está manipulando a ella. No, ella se está dejando manipular y ella se metió en eso. Pero Mire, señores, es que es una situación señores, complicada. miren, señores, es una situación yo tengo que complicada. defender- Es así como Que usted el policía dice. me metió preso. No, Pero no, óigame. no, Usted no, sabe, verdad, mi usted teniente. sabe también, Filadelfia, Dalmací, Carlos, Sí. a veces ese tipo de hombre tiene una experiencia sobre esa muchacha y utiliza esa experiencia para manipularla con lo único que puede, con un bienestar que ella no ha tenido y que cuando ella viene a despertar, ya ella está totalmente amarrada, encerrada, o diría yo secuestrada, por una persona que te está subsidiando todos tus gastos y que tú quizás no lo percibiste en el momento dado de que tú estabas encaminada por un camino que no te Por convenía. eso se dice que si tú tú le das el túbano, si tú le aceptaste el túbano, el tipo va a volver por el Pero cabo, como dicen. hablamos de que hay Sí. momentos, queridos colegas y amigos, de que a veces la inexperiencia permite que tú seas secuestrado por una persona per se. Doctor, ¿cómo evitamos la violencia en la calle con el tráfico vehicular, la gente, el calor No, que yo le voy a hace, decir, ¿sabe cómo se le que evita te eso? rozan el Le digo cómo se vehículo evita, Dalmací. Y la gente te saca una... Permítame, déjame decirle yo a él, quedarnos en su casa. No, pero hay que salir obligado. Pero- hay que salir obligado. ¿Cómo? Y la gente te saca un machete, te saca un palo, un bate y lo que vemos en la calle, ¿cómo evitamos eso realmente? ¿Cómo podemos orientar a la población para que tenga una vida un poco más armoniosa y la sociedad sea distinta y favorable? Realmente, Guave en una ocasión, fuera de cabina, me comentó que ella se ambientó un poco antes de salir. Las Sí. personas normalmente no se ambientan. Hay que ambientarse. Y por no ambientarse, salen con el estrés de que el niño se levantó temprano, le preparó la leche, de que el alumno lo dejó dormir, de que no le dio el tiempo De la a de- planchar su ropa. Entonces de sale la con deuda. un fosforeo. Sale con un fosforeo. Y para completar cae un poco de agua y no puede sacar el vehículo a tiempo y ya va tarde para el trabajo. Lleva la ansiedad al tope. Sí. Porque no hubo orden para salir en la mañana y el factor naturaleza jugó un papel que le terminó de completar. Y sale la con toda mañana. esa carga. Ya. Entonces sale con toda ese cortisol en el cerebro, con todo ese estrés es lo que hace el y esa cortisol, ansiedad. doctor, que usted ha dicho El varias cortisol produce que el campo neuronal, las neuronas, no funcionen de manera Activa óptima. a la gente. La activa es buena, el cortisol es bueno en baja proporción, pero en gran proporción le genera la mayoría de situación a las personas. Entonces, automáticamente tú te levantas en la mañana y miras para el sol, el cortisol se activa y te dispara ese Ok, deseo de querer hacer continúe las con cosas. su parte ahí, sí, doctor. bien. Es para que la gente me entienda. Ok. El objetivo es que si no nos ambientamos, no podemos tener un buen día y no podemos fluir en el tránsito. Yo en lo personal corro 4 o 5 veces a la semana al aire libre. Busco la naturaleza porque la naturaleza me permite gestionar bien mis emociones. Relaja, sí. Me voy al gimnasio, hago pesa, leo, me ambiento. Porque yo solamente recibo llamadas traumáticas todo el día, desde por la mañana ¿Verdad? hasta en la noche. Entonces, cuando entro en consulta, también veo casos de riesgo, tanto en lo privado como en lo institucional. Entonces, yo necesito estar fresco para que ustedes vean este semblante es cierto. relajado, Es verdad, sí. juvenil, que no tiene tanta Buen carga. buzón. Sí, que cualquiera dice, no, pero un peluche. Peluche. Yo tengo un trabajo significativo con mis emociones para poder estar aquí relajado brindando este servicio. Pero, licenciado, Está diciendo algo escúcheme. me ambiento lo suficiente para evitar factores de riesgo. Pero vamos a hacer una estratificación social para hacer una delimitación también con la violencia. Porque no es verdad, y yo creo, aunque aquí no hay estadísticas reales con las cuales se pueda medir y decir que el pueblo dominicano tiene tendencia a la violencia, pero sí, atendiendo al nivel social de la persona, hay manifestaciones de violencias más que en otras. Por ejemplo, Te toca un punto importantísimo. por ahora ejemplo, mismo. no me diga usted que una persona que duerme bien, que tiene su comida asegurada, fruto de su trabajo, dos elementos esenciales: comodidad en el sueño y estabilidad económica. Puede ser violento o puede generar violencia fácilmente. Los genes.
No, los genes. Es que la estabilidad, el sueño, como usted señaló ahorita, es esencial para que una persona tenga estabilidad emocional. Un niño que durmió bien, al otro día se levanta temprano, por ejemplo, váyase a nuestros barrios, que los niños de escuela todavía a las 10 de la noche están despiertos. Realmente. Un niño que estudia, un niño de 15 años hacia abajo, de 12 años, vamos a decir de 12 años hacia abajo, a las 9 de la noche debe estar durmiendo para levantarse a las 6, prepararse para ir a la escuela. Pero busque, todavía pasado las 10 está despierto. Se agrega a eso que generalmente tenemos viviendas no cómodas, no tan espaciosas, a veces con miembros numéricos. Y agréguele eso, este calor, para no señalar otros elementos que son frutos del hombre, que el hombre los proporciona. Entonces, si ese niño no durmió, igual que el padre, igual que la madre, no durmió bien, tanto ese niño como ese padre y esa madre van a ser objetos de la violencia. Fácilmente se van a irar e incurren en actos de violencia, ya sea violencias verbales, él lo violencias manifestó, físicas. que el sueño es elemental. Claro, por eso es que lo estoy señalando para los casos, pero hacer la estratificación De la parte social. de la parte social. En la clase menos o más desposeída, generalmente la violencia tiene razón. Lo que realmente, cuando una persona tiene carencia, inclusive hay pacientes psiquiátricos que tienen temas con su alimentación, que tú lo ves, mira, que no tienen el control. Y tú dices, caramba, le hace falta el medicamento. Cuando tú le preparas un buen mangú con su queso y un buen vaso de jugo, Ya está presenta equilibrado. una mejoría, mira, significativa, una mejoría significativa. Y tú dices, caramba, pero no era tanto el medicamento, era el mangú con el jugo. Entonces, valga la redundancia, como usted lo expresa, yo me como un rico almuerzo. Sí. El aire encendido me tiene chip y fuego, ¿verdad? Chip y fuego. Me monto en la ¿Qué guagua. es lo que es chip y Chip y fuego? fuego con una buena actitud, cómodo, ¿verdad? Me monto en el auto con un buen aire acondicionado, vengo fresquecito. Emocionalmente yo estoy preparado para A este veces programa. enamorado. ¿Eh? A veces No, enamorado. enamorado de mí. En esas Claro, condiciones a usted le vida. pueden chocar el vehículo y usted no discute, usted es no. que ya, yo digo, eso es un tema material. Sí. Él me chocó y se fue, me quité ese tema de encima porque él se fue, ya no voy a discutir. Yo con pintura lo resuelvo. Sí. Ah, pero yo gano para pintar mi carro, para pintar Sí, mi bumper. Eso no me genera estrés. Sí. No, pero una persona que tiene carencia y apego a las cosas materiales, sí va a tener estrés. Se apega con un Porque machete. el desprendimiento de lo material te da libertad. Es como el desprendimiento del poder. Nunca utilices el poder para abusar Vamos de tu a decirle, semejante, porque el poder termina y el recuerdo perdura. Si te desprende de las cosas materiales Es que y de las es cosas muy, que son es muy efímeras. difícil desprenderse de No, las cosas. Sí, Filadelfia. pero hay personas que lo logran. Filadelfia apega Sí. con un bate o con un machete. Puede ser moderado A en pelear la con conservación de las Exactamente. cosas. No, el objetivo es tú saber que lo Sí. tienes, pero no hagas dependencia. Mira, en una ocasión al pelotero Sammy Sosa le preguntaron, ¿tú sientes presión cuando él estaba en el apogeo de su carrera? En su auge, sí. ¿Tú sientes presión con ese asunto de la competencia con Maguire y con los honrones? Dicen, no, qué presión. Presión de Leño San Pedro cuando estaba lavando carro en el parque. Mire, señora, déjeme decirle No, algo. quizás él no fue sincero, Déjeme pero decirle algo. se sentía presión porque él Usted quería sabe- ser el primero. Usted sabe que un compañero de nosotros fue reconocido en su tierra. Dice que nadie es profeta en su Sí, tierra. sí, sí. Pero hay gente que sí lo son. Felicidades, hermano Dalma, sí, lo vi pichando. Yo no sabía pichar. Que fue invitado a hacer el lanzamiento de la primera bola y los bateadores que tenía, porque Narra, es Carlos. de los pocos lanzadores que tiene dos bateadores, uno a la derecha y uno a la zurda, Así vi. y un general recibiéndole. Así o sea vi. que tenía que tirar por ahí obligado. Felicidades, qué bueno que lo hayan reconocido en su provincia. Gracias, En el hermana. Ceibo. Gracias. Lo vi muy bueno. Yo no sé por qué te sabía ponchar. Es grande aunque ¿Esto no, lo ponchó? aunque no Pero tenga déjeme vacas, decirle que fue aunque no sea ganadero. Decía Carlos, o sea,
realmente fue un strike, pero no porque yo me lo propuse. Ajá. Usted ponchó al comandante. No quiero decir Usted eso. duro. Ay, ¿qué buscapié tiró? Usted duro. Mira, Sáqueme de ahí. No, pero realmente estamos hablando del ponche de allá del Sí, Seibo. sí, sí. ¿Cómo es, Carlos? A nivel de pelota, dilo tú. Hubo un lanzador de los Yankees, se llama David Wells, que él estaba dando unos tragos y dice, ay caramba, me toca pichar, y cogió para allá, para Se fue a pichar borracho. Sí. Y él cuando tiró el último lanzamiento ve que dice, van todos los compañeros de él y lo cargan y dice, ¿qué pasó? Dice, tú acabas de tirar unos hitters. Y dice, él no se dio cuenta. Mire, señor, Porque él tenía unos niveles de alcohol en la sangre que él usted pichó no se dio sabe cuenta. que Sí. César, como una persona que sigue el deporte, que ha estado dentro del deporte, Sí. hizo su lanzamiento y que sin ninguna presión le y cayó ponchó bien. al comandante. Sí. Le dio un Eso, strike. eso pasó con César, porque presión no tenía. Así No, porque que- en ese momento él no buscaba la culpa de nadie. No, Sí, lo que sí. pasa es que él fue pitcher en ese momento. La única presión que tenía César ahí que sus hijos estaban en el público Sí. y Lo estaban viendo. y le estaban Ay, sí. boceando. ¿Y qué le dijeron, papá? Ah, Papi, pero- papi, tiene un strike. Es su expresión. Él le satisfizo sus inquietudes. Así es. Señores, ya prácticamente terminamos, ¿verdad, Manuel? Ok, pues estamos todavía con tiempo. Hay un punto. Sí. Que no lo quiero dejar No, fuera, adelante. fuera de este escenario. Adelante, mi psicólogo preferido. Hablamos de los temas de la familia, del comportamiento social, de la violencia. Y tocamos el último punto que estaba relacionado a las parejas, las relaciones y los conflictos. Sí, sí. Entonces, hay una parte vital y esencial, que la mayoría de relaciones se establecen por compromiso, no por admiración. Compromiso. Por compromiso de una manera u otra. ¿Cómo así? Compromisos, porque la familia es una constitución, es una empresa, en donde yo me veo realizado y materializo la mayoría de mis proyectos de vida al lado tuyo, que eres una fajadora, una luchadora, y tú te ganas 100, y yo me gano 100, y ya son 200 para la casa, y contigo yo voy a construir ese imperio que yo quiero. Es por ese punto que lo pongo en evidencia. Pero las relaciones que más sostenibles son aquellas que se constituyen por admiración. Y respeto. Claro, porque la admiración es que está el secreto. Sí, Yo eso te es así, admiro eso es así. y porque te admiro y te valoro, es que te voy a cuidar. Voy a sentir esa fuerte necesidad de cuidarte y de protegerte, porque es que yo admiro a esa dama, yo veo a través de esos ojos. Muy Tenemos- distinto, doctor, así lo interrumpo cuando, mira, te vas a casar con él, no, sí, espérate, ¿qué es lo que tiene su papá? ¿Qué es lo que él va a heredar? ¿Qué es lo que aquello? Cuando Lo que es un tiene, negocio. Muy distinto, lo felicito, doctor, porque mire, estamos cerrando con algo muy del momento. Y la admiración, donde hay admiración no hay maltrato, hay cuidados. Filadelfia, y en este país hay mucha gente que tiene ese Contundente. tipo de posición y de situación. Hay mucha gente en esta sociedad. Oh, pero recuerde que la mayoría de facilidades es a cambio de algo. Es a cambio de Para algo. mantener el apellido y eso. Claro, el apellido, los El lazos. esta- Desde el- la antigüedad los el reyes se estatus. casaban por estatus Aunque y fueran, riquezas. aunque fueran primo y hermano. Sí, pero claro, eso es lo que ha prevalecido históricamente, por estatus y posición y mantener un apellido, no por Y admiración. nacían esos muchachos medio revoltosos. Sí, claro, imagínese esa mezcla de la sangre, la misma sangre. La misma Doctor, familia. mi teniente, lo voy a comprometer en algo público. Antes Ay, de ay, cerrar. ay, 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 ay. Y a Carmen también. Usted ve qué diálogo hemos sostenido aquí, así ha sido un diálogo interesante. Sí. Vamos a hacer una parte en privado. Ustedes eligen el lugar y Carlos y yo vamos y plata para que hagamos un conversado con un café caliente. Ah, fue- Aprobado. Pues ya, aprobado. Aprobado. Bueno. Ya estamos el día y chip y fuego. Aprobado. Vamos, vamos. Sí, mi bueno. Manuel. Sí, conversamos, sí, porque hay muchos Este- temas. Claro, Ponía por pero ahí. se aprende. Bueno, señora, qué bueno que ha estado con nosotros. Gracias. Gracias. De verdad que yo no tengo un compromiso contigo, sino yo te... Carmen, si te acerca más al micrófono. Sí, porque yo no me acuerdo Damos que está ahí. Sí. No, yo he dado un strike. Yo te admiro y no es por compromiso. Sí, no, que te admiro. Gracias por sacar el tiempo para nosotros y para los oyentes de La Voz de Retirado. Me honra que tú seas del uniforme gris. Gracias. Me satisface mucho. Dalma, sí, siga ponchando, pero baje los niveles. Poncha a Carlos y a Plata y a mí. Carlos, tú sabes que eres muy valioso para mí, ¿verdad? Claro, Y este señor que está aquí es mi hermano. Eso aunque no se aunque él se discute. olvida que yo existo,
Pero es mi hermano. A Plata le amamos. ¿no? Sí. Las circunstancias a veces No, pero hacen que lo uno... entendemos. Un hola. Sí. Un hola, ¿cómo está? No, no. Manuel. No, usted sabe que usted y yo siempre estamos hablando. Sí, voy hinchando. Manuel, Dios te bendiga mucho. Señores, que viva la República Dominicana. Que viva, viva! que viva. ¡Que viva! Sean felices. Buenas tardes. Hemos presentado La Voz del Retirado, un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro. A cuidarnos.